de mosquitos. Lucas, tu marca la de la derecha. Y bueno, y ahora van a arrancar a joder que está haciendo calorcito. Lucas, tu marcas acá. Todo bien, niña. Igual acá nada que ver a 20. No sé, pero está bonito. Sí, debe haber caído de la otra cancha, pero qué raquetazo que le deben haber pegado. Sí, malísimo. Me trae recuerdo, mirá. Adelantemos la marca. Todos queremos estar atrás. Enseñaba una pelota de tenis, la traslación, la repasaron, que estaba no sé, me desbloqueó el recuerdo. No, porque me estaba por desaprobar ciencias naturales. Siempre. Obviamente todas las pelotas derivan a mi canino. A mi cani. Al cani. No, ¿por qué? Está re gordo este ejercicio. Ahora sí, dale. Ahora que hay uno solo, boludo. Un perrillo. Claro. Pero yo te tenía dos, ahora es todo para él. Es lo que una víctima. Mierda, carajo. Olvídate. Pero eso que tiene que ver, ¿hay que comprar una nueva o hay que cambiarle algo? Espero que no se me quede. En este momento no quiero. se rompan ni Voló. Dale, 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 dale. Dale. ¡Alto! ¡Alto! ¡Siga! ¡Ahora volvemos, ¡Ahora volvemos! Acá, Guineo, acá. Pero mentira mi título oficial que me impuso yo. Así.
Ahora sí. Dicen los chicos que está 2.500 del cine hasta el jueves. Ah, por la semana del cine, sí. ¿En serio? ¿Sabías? Anda. ¿Pero desde cuándo está así, bola? Esta semana, porque es la semana del cine. Desde esta semana, justo la semana pasada fui a ver a alguien, boludo, que lo parió. Bueno, esta semana vas a ver otra. Re. Quiero ir a ver Rompiendo el Círculo, igual no sé si hay alguna de terror copada. Y nosotros el otro día fuimos a ver Long Legs y estaba buena. ¿De qué se trata? Es de una detective que le asignan un caso de Re. un asesino. Sí. Un asesino. Y es algo satánico, ¿no? Claro, y es algo satánico. Y está buena, o Y sea, está te buena. asustaste, te cagas. Yo no me asusto, pero está buena. Una chica valiente. Bueno, re bien, ¿no? Es hermoso. Ahí va. Dale. Así. Listo. Voy. Buena, Vizcacha. ¿Cómo se llamaba la película que dijo que quería ver? Ay, no sé, me dijo algo de comida rara. Comida rara. No sé qué. No entendí esa explicación. Me gustan las de terror, pero Dale. Buena. No se vayan tanto. se levanta. Bajamos, vale. Acá, Luna. Acá. Yo lo pienso así. ¡Luca! ¡Solo! ¡Volvé ahora, Flavi! Tranquilo. ¡Estoy! Y arranco el cuchillo en la noche. Y termina ¡Buena! Sirve el fusil. La puerta que tengo de No, ya con este camino. ¡Volemos, dale! Nos acompañe con su merienda. Después me voy a bañar y me voy a probar disfraces para Halloween. ¡Ay, nosotros juzgamos! ¿Ustedes les parece? Es que me tengo que pegar un baño primero, por eso. Prefiero primero merendar, ustedes se vayan y bueno, yo después les grabo videos y les muestro. Tengo 3 opciones. ¿Quieren opinar? Mi prima actuó de Hércules hace unos años, entonces tiene disfraz de griego. Que yo lo puedo adaptar y hacer un disfraz de griega. Claro, a chica. Claro, un disfraz de mujer. Después tengo otra opción que es el disfraz de Cupido, porque mi hermana ya se disfrazó de Cupido una vez y la hermana de una amiga también lo hizo. Entonces puede ser que tenga las flechas y mi hermana tiene el tutú. ¡Ay! Creo que está mi Sexy. disfraz. Ay, sí, para mí también, porque es re simple, pero es re lindo. Es muy lindo. Y mi otra opción es... La última. La última opción es de mi infancia, porque a mí me gustaba mucho, de Tortuga Ninja. Banco, la banda. Porque es... Disfraces random. Pará. Las Tortugas Ninja de Rafa de las Tortugas Ninja. Cintita. Katana. Claro, yo... El caparazón entero, ¿cómo es? No, pará, me iba a Esa pintar... mochilita pintada. Claro, me iba a pintar tipo un cartoncito como el caparazón. Y cuando Listo. lo iba a pintar y como que también iba a ser tipo una mochila o algo. Body verde,
short marrón que tiene una amiga y botas marrones. Y la cinta, y me iba a hacer también en cartón, ya que hice el caparazón, pinchito. La única amiga que tengo seguro sale con el novio. Horrible. La concha de traicionarla. ¡Arquero! Puta y la mata, amigo. Yo Halloween me encanta. Amo disfrazarme, amo estar al pedo. Amo estar al pedo. Una vez me disfrazé como de brujita. Yo, si me disfrazo este año, va a ser de. ¿Vieron Super Cool? Sí. De McLovin. ¡Es alto disfraz! ¡Es tu disfraz! ¡Yo lo amo! Se lo dije a mis amigas. Tipo, literalmente es. Bueno, Un ya me chaleco. compro el chalequito ese marrón, te pones una camisa blanca, un short Y cualquiera. te haces te el haces cosita de kawaii. coso. No, Sos la, humana, sí, es clave. para mí- lo tenés que hacer, lo tenés que hacer. Ahora que lo dijiste, lo tenés que hacer porque de verdad es buenísimo. No, es que. Es muy buena idea. Sí. Porque. ¿Nunca viste Super Cool? No, Por eso tenés no- que no la verla. seguí, No, yo la vi con mis amigas hace un tiempo. Yo la había visto, pero la volví a ver con ellas, nos estallamos Sí, y el nos quedó tipo el contexto es chiste que es McLovin. El contexto es que es tipo unos pibitos que van a la joda porque están licencias de la universidad y hay uno que dice que es una identidad falsa y quiere conseguir alcohol con eso y sí pone McLovin. No me Ese es el normal. contexto, pero la película es graciosa. Y es Está completa. Pero es una boludez, tipo, es un saco. Pero todo el mundo sabe que sos McLovin, Sí, tipo, porque todo- es todo una el película mundo de video toda esa identifica, película. ¿entendés? Y con la chapita esa ya estás. No, Ay, es God, Ya es soy God. McLovin. Re. Ay, no, qué buena clave, película, la boludo. puta madre. Bueno, chicas, cuando Y uno lo después dice. siempre en la segunda ya siempre está. escupido, la cual nunca hago. Pero siempre está, siempre está ahí. presente, porque es Oh, muy pero- potable, siempre es muy potable. ¿Cómo te vestís de Cupidona? Algo blanco, cosas blancas. Rojo, te haces Claro. unas flechitas con corazoncitos, te pintas corazoncitos. Sí, maquillaje rosita, las alitas. Siempre quise ser bombero. Pero, banco. Eso sí, ¿ves? Ahí voy. Papá del trabajo. Tomó un top, un pantalón de esos anchos. Después te compras unas tiritas. Las reflex, ¿no? Claro, te compras las tiritas tipo esas que son como de. Ah, de- sí, las que te enganchás. Que tiene claro. Las que Bueno, las tiene reflex. los- Arre. O las que del color de parar el tránsito. Esas. ¿Las mismas? Y te compras un sombrerito ese de cotillón más pedorro que hay. A mí otro disfraz que es básico, pero también me gusta es el de vaquero. Que puedes tipo ponerle re, tipo amo. camisita, Amo, short, Yo tenía botas. un re sombrero vaquero posta y no sé dónde está. Yo también. No, Cada año te lo digo, Yo también. no lo encuentro. Que lo usaba para ir a la playa, pero en realidad es vaquero. yo Banco. Ah, y ahora me dieron ganas de salir a una fiesta de disfraces. Halloween. pero organizá vos una fiesta de Halloween. Mal. Organizalo. ¿En dónde? Organizá una juntada en tu casa y la única condición es que es Halloween. La excusa es solo es una excusa para disfrazarnos. Claro, la gente quiere disfrazarse. Vos le preguntás a cualquiera y se quiere disfrazar. Con mis amigas. Pasa que Nos disfrazamos. Pure gato. Puedes hacer como Blancanieves y sus 7 enanos, pero con tus 7 enanos. Ay, me tengo que conseguir 3 más fiestas. Bueno, yo el año pasado fui Blancanieves. Me gusta, me gusta, me Todavía lo gusta. tengo. Y fue muy fácil. Las princesas siempre la rompen. Fue clave. Y mi amiga se disfrazó de Miss Universo. Ese fue clave. La rompió literalmente. Se compró la corona, tenía un vestido de sub-15, que era todo con brillitos, y pintamos una banda que decía Miss Universo. Yo tengo una banda, me falta el resto, pero el resto hay para mis universos. Sí. Ay. Bueno, una amiga se va a disfrazar Mister. porque la fiesta de disfraces es por su cumpleaños. Sí. Entonces ella se va a disfrazar de Bella, de la Bella y la Bestia. Entonces tienen su vestido de los 15 que es dorado Sí. y se va a hacer tipo los labios rojos, los guantes amarillos, los tacos. Banco, Yo tengo- quiero Y yo ver le voy a toda regalar la Yo rosa. ya tengo la pollera amarilla, pero me quedó la... Que la hizo mi abuela. Ay, yo no sé si ya lo vi como fui policía y mira, fue como salía así nomás y el otro sí. Ay, amiga, estás Blancanieves posta, Boti, Boti. Todo lo que se trata de la creatividad. Boti. ¡Dale, muchachos!
¡Vamos a apretar un poco! ¡Thiago! ¡Más arriba! ¡Marca más arriba! De acá sí. ¡Eso! ¡Vamos, ¡más rápido! ¡Háblense, griten, se hagan algo, la puta madre! ¡Buena! Estabas bien, amigo. Yo estoy acá haciendo cualquier cosa. Mala luz que hay. Salía la pelota. Esa pelotita de tenis. Pegale y cerrá. ¡Ey, lo comemos ahora! Con la mano cuando sale. Cuando atajás el jugar, podés golear. El último. ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Hey, bien! ¡Pasa, Tommy! ¡Defente! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, eso! ¡Toca pechera, un poco más! ¿Sí? ¡Voy, otro dos! ¡Juez! ¡Dale, juez! ¡Está molestado, dale! Quédate callado y afuera. ¡Izquierda, izquierda! Marian, Marian, dale. Tommy, aquel es tuyo, Mirame. Ahí cambio. Por lo menos te dura hasta fin de año, vamos, ponete frío, hermanita. Se fue. Sí, se estaba fuera del área. Afuera no. ¿Te imaginas? Mira cuando es tu cumpleaños, yo no sé. ¿Cuándo fue? Sí, vaya. Ah, no falta. Ahí está, ahorita. No puede esperar. Bien, ahorita ahora, Sebi. Mano. ¿Funciona o no funciona? La cámara, no sé si la escuchás. Hace... Igual esto también está costando enfocar, es por la luz. Me dice que hay baja iluminación.
igual a mí es temprano. Pero sí, ahora le cuesta mucho más a la luz. Mierda, Sí, le está recostando enfocar, pobre cámara. Pero sí. Una está los miércoles y la otra está los jueves. Es muy chistoso, tal cual es la palabra. Es gracioso. ¿Qué me parece? Mal sacado. Dale, Lucas. Bien. Ahora, ¿qué ahora? Acercate un poco. Arriba. Sí. Bien, bien. Bien, muchachos. Ganamos en el medio, dale. Date encima, no te vayas. La pelota. Medio. Subí. Ahí acércate vos. Ahí acércate. ¡La toca el arquero, pues! Uy. Vamos a seguir jugando, muchachos, dale. ¡Pumba! ¡Se cae después, flaco! Jueguen callados, dale. Jueguen callados, dale, anda para allá. Los cancheros, la concha de tu madre. Estará en la oficina, seguro, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Santino. Santino, boludo, ¿no? No sé por qué ella flashe más. Ay, boluda, cerraste la camiseta porque fue la remera. Le hiciste la remera. Vamos. Como renuevo el staff, loco. ¿No?
¿Cómo renuevan el staff? Ustedes sí que tienen plata. ¿Cuándo van a renovar los referí, loco? ¿Te grabo? Más literal tenía la cámara. Acá está. ¿Te está filmando? ¿Está filmando? Sí, filmó, ¿No frena? filmó No todo, frena nunca. boludo, diciendo ¿Por qué no cómo avisaba? cambian el... Bueno, después sale que le digo a Gian que le pega aumento ahí. Yo también, igual. La primera vez que grabé no sabía que tenía audio y perdí. No. ¿A quién bardeaste? No sé, no me acuerdo, pero uno que perdía tipo 8-1, dije Alemania-Brasil, Claro. metí un gol, hijo de puta, ¿viste? Así todo. ¿No? ¿Y cuánto van acá? Pero nadie me avisó que los audios quedan. Vamos, guachín. Vamos, guachín, matala. Guachín. Estás aprendiendo un poquito. Que ser una madre fácil. Vamos, Mito, matala. Hermoso, bajo el El checo, Sí, es muy. No, a Ale le iba a decir. Después le digo. No hablo de eso. Pregunte ya todo tu casa. Grabar 5 horas. ¡Buena Vika! ¡Hace bien! Buena, Lucas. Hoy dormís. Sí, después de todo. ¿Vos salís ahí? No. ¿Algo? ¿No? Tranqui. Bueno, quiero gastar plata. Bueno, sí, cierto. Este es el típico mes donde cumple todo el mundo, así que... en octubre cumple todo el mundo. Boluda, tenés razón. A ver, tengo 2 amigas y mi hermana. ¿Vos? Yo tengo 3 amigas, un amigo y Halloween. Ay, Halloween y lo conté. Bueno, pasa que yo no hago Y el domingo es el cumpleaños de una amiga que cumplió en septiembre, pero igual cumplió a finales de septiembre. Claro, domingo, Entonces, mañana. como que claro, o sea, ponele, tengo 6 cumpleaños en el lapso de un mes y 10 días, ponele. No. Me van a liquidar, me van a matar, causa. Y no, porque, o sea, ya de por sí los regalos. Y ponerle que salimos por ese cumpleaños. Me mataron. Mis gastos solo tienen desgastos. Los ahorros para el viaje solo... No, el viaje no, pero yo quería la plata para las cosas que tenga que comprar, de fin de año y eso. ¿Pero es mucho? No sé, pero la quiero tener, porque la quiero poner yo. También está bueno que disfrutes y tenés todos tus amigos, toda la buena...
Sí, me encantaría, la verdad me encantaría, pero hay que ser prudente. Yo ponele, guardé un poquito el mes pasado y ya. Que no te le Para este mes sí, real. Ay, me sonó todo, bol. Los 30 vienen. Y ahora para cuando salimos, ¿para dónde vamos? ¿Para allá? ¿Para acá? No, para acá, yo te llevo. Yo te llevo, vamos a la panadería, vemos si está abierta. Ay, sí, dale, sí, Y- No sé, espero que tu vieja y tu mamá, tu vieja es tu mamá, tu hermana y tu mamá no hayan merendado. No, no creo que hayan merendado, mi madre debe estar o trabajando o durmiendo, así que tranqui. Ah, joder. ¿Y vos también te copás? Sí, yo me sumo. Ahora Me sumo y cuando se vayan me baño, pero lo disfrazo. Ah, cierto que ella viene con nosotros. ¿Calculo? ¿O no? No sé, no sé. Ah, bueno. No tengo seguro. Asumí porque... No sé por qué pensé que hoy trabajaba solo hasta las 8 y de la nada veo bien el mensaje de Paloma y veo que, ay, no, es hasta las 12. Hasta las 12. Hasta las 12. No hasta las 11, hasta las 12. Hasta las 12, claro. Hacemos una pausa de 2 horitas en tu casa. Y después, yo no vivo tan lejos, pero como salió la oferta, bueno. Igual yo estoy muy cerca, así que... Acompáñenlo, dale. Ay, ¿sabes qué tengo que ver? ¿Yo viste los cejitos? Los que son... Esos tengo que ver como modelos y tal. Ah, ¿tenés que tener uno para el trabajo? Sí, Ay, qué tierno. qué chulo. ¿Y le vas a poner iconito? ¿O es solamente tu nombre? Creo que es así, ¿no? Es mi Muy nombre. serio. Claro, mi nombre, el numerito, o médica guioncito UA, y el numerito y saca. Dale, viejo, dale. ¿Ustedes viven qué? ¿En casa o departamento? En casa. En una casa. Ahora la vas a ver. Ya cada vez falta menos. Vamos. Tomamos
Y faltan 15 minutos. Estás recansado vos también, ¿vale? Sí, ¿Te levantaste temprano? sí, no dormí, yo duermo mucho siesta, yo soy muy siestera, entonces hoy como venía acá a la tarde no me podía ir al gym a la hora de siempre, entonces fui más temprano, o sea, dejé de dormir para ir. Bueno, Fui dormida. Ah. Sí, yo porque empecé porque no tenía fuerza hace 2 años. Y bueno. Estás haciendo fuerza, carga. Sí, sí, como mucha máquina y con peso. Pero bueno, y lo que pasa cuando empezás ese gym es que como te van gustando los resultados, Exacto. al final terminas haciéndolo también por la parte estética. Inevitablemente te va a empezar a gustar cómo te ves cuando te puedes entrenar y te vas a dejar influenciar y vas a seguir también por eso. ¿Y qué te decía? ¿Y notas cambios? ¿Qué? ¿Notas cambios? Sí, sí, yo ya voy hace 2 años, o sea, ya sé que tengo mucha más fuerza y sí, tengo como más entrenada. Muy bien. Bueno, en 2 años, pero ¿cuánto empezaste a notar los cambios con él? No, yo soy una persona flaquita y me cuesta subir de peso, entonces como que se notaba cuando perdí peso inicialmente por hacer ejercicios, se notó bastante, eso es el primer cambio que hice. Y después, bueno, empezar a construir músculo desde la hipertrofia, me cuesta un poco más porque no como yo sola en mi casa. Entonces mi viejo se hace la comida que sale. Bueno, Salen fideos. bueno, igual no Si está salen mal. papas fritas, salen papas fritas. Entonces Bueno, el sábado te viene bien. Claro, yo no me quejo. Y Yo no no, digo que esté mal porque, aparte de ellos, si ellos se encargan, yo no me voy a quejar. Claro. Está. Entonces, como que eso, sumado a que no aumento de peso fácil, me cuesta ver el cambio como músculo. Sí. Pero sí pierdo peso rápido. Y del otro lado igual, en el verano dejé de ir porque me había cansado y tenía ganas de cansar, entonces no fui en todo el verano, perdí todo el peso. Perdiste toda la masa. Así, pero bueno, y empecé de vuelta, después de ese break, empecé de vuelta. Y Y ahí te estás viendo ahora los cambios. sí, porque empecé a hacer pocas repeticiones y mucho peso. Y eso me está sirviendo a mí. ¿Ah, Y sí? entrenamientos no tan largos. Porque sí, a mí me sirvió, porque a mí muchas horas yo no puedo estar, porque no me da, no el cuerpo, no me la banco. Entonces un entrenamiento corto, pero con mucho peso a mí me sirvió más, entonces estoy viendo más cambios, estoy viendo un progreso. Pero vas a... Y no, mi dieta tampoco es la peor, entonces Aunque incorporas acompaña. proteína para que crezca ese músculo, estás bien. Pero, por ejemplo, vos vas en el gym a clases de funcional o vos tenés como una rutina con las máquinas y haces No, eso. sí, voy variando la rutina y voy. O sea, yo divido en tren superior, tren inferior, y un día hago todo tren superior, otro día hago todo tren inferior, ponele. Entonces, manejo así. Y no es tipo una rutina estructurada, sino voy viendo. ¿Entendés? Hoy de tren superior voy a hacer hombros, bíceps y tríceps. Bueno, entonces hago eso. Otro día hago espalda y pecho, tipo antagonistas. Después de piernas siempre hago tipo los mismos, eso sí, variando el orden, pero bueno. Voy tratando de hacer entre los más cansadores primero y últimos más tranquilos. Hacía antes, pero debería volver a hacer. Encima yo tengo... así de refiritas. Me acuerdo que cuando iba al gimnasio me relataban los cuádriceps y las Pero patitas patitas chiquitas, Ay, patita no, de hay pollito. mucha diferencia. Exacto. Tengo que balancearlo un poco. Sí, igual a mí me cuesta ir al gimnasio porque no me gusta. O sea, yo te voy a ser sincera, a mí no me gusta ir. Voy porque
Por los creo, cambios físicos. claro, voy porque Digas- creo en el bien mayor, pero no me gusta, no disfruto hacer ejercicio. Ay, a mí me da una paja porque siempre son los mismos ejercicios, siempre es la misma canción ya para. Todo bien con Spotify, pero es lo mismo siempre. No me gusta. Yo tengo amigas que van y entrenan y les gusta, pero a mí no. Y yo lo hago igual, obvio, pero no. Por No me salud. apasiona. Claro, porque también es saludable y bueno. no- Sí, es saludable. Yo no hacía nada. Si no es el gimnasio, no hago ningún deporte. Entonces, eso tampoco está bueno. Y prefiero, bueno, hacer un sacrificio de ir a entrenar antes que, bueno, quedarme en la cama toda la semana, porque si no. Tampoco es la idea. Mis viejos nunca me dejaron de infancia, tipo, no hacer nada. Porque ellos creían, tipo, que para mí me parece, para mí tienen razón, que es como que vos cuando sos chico necesitas moverte, hacer ejercicio, algo, pero también tiene un lado de socialización eso. Que yo hice natación, hice patín, hice un taller de que hacía muchas cosas, entonces Estuviste siempre Claro, siempre las estuve tardes ocupadas. 2020 no hice nada, Exacto, 2021 bueno, todos. también me quedé en la misma, por más de que podría haber empezado alguna cosa, no lo empecé. Y bueno, entonces en el 2022 mi viejo me dijo, empecemos el gym juntos. Ah, re bien vas con tu vieja. Claro, y fuimos y no dejamos más. Joya, boluda. Sí, porque cuando uno no tiene ganas, el otro va y dice, dale, vamos, Sí, sí, vamos. sí. Necesitas a veces, cuando cuesta arrancar, la otra persona que te contacta. No, pero ahora tomamos. Ahora te- Y vos fuiste al gym, me dijiste que fuiste, pero ¿hace cuánto no vas? Pero cuando iba a ponerle me gustaba mucho lo que es cardio, pero por una cuestión de que me gusta todo lo que es velocidad, por ejemplo, Correr en toda la cinta. o había en ese gym que iba a clases de spinning. Sí, Me encantaba cuando te terrible. dicen a toda velocidad y bueno, ay no, amo. Entonces era re feliz ahí, pero empecé como a adelgazar bastante. Cuando la piel quedaba así, entonces decía, no, tengo que cargar peso sí o sí, tengo que tonificar un poco. Pero me daba una fiaca, mirá que el entrenador de ese gym que iba le ponía toda la onda y le decía, no, tienes que hacer esto, aquello. Pero no pudiste, no te gustó. O sea, pude ponerle una semana y ya está, después lo de tiempo me aburre, siempre lo mismo. Siempre no sé, con la misma canción, nada. Y lo dejé, pero... Y viste que son cosas que sí o sí tenés que seguir y seguir, porque si no, todo lo que hiciste como que no existe. Pará, no juegue, Doc. Mati, ¿estás bien? No, pero vino goles. No sé cuál es. ¿Quién es? Sí, quién es, pero Es muy obvio. Bueno, viste que ahora cambia todo también. Son los que lo bancan fundamentalmente a Chile. Vamos estos cositos, boludo. Son re chu. Estos botiquines. ¡Buena, Vizca! ¡Hola!
Vale, vamos. Vuelta, el tercero, dale. Tranquilo, no vayamos tanto. No nos tiremos. Fabio, Fabio. ¡Ahí sí! ¡Acción! ¡Mima! ¡Mima! No, iba ahí porque me di cuenta que no se me pasaba el pedo, boludo. ¡Anda, Fabio! ¡Buena, Fabio! ¡Bien, Gonza! ¡Bien, Fabi! ¡Vamos nosotros, dale! ¡Vamos a la marca, dale! ¡Dale, dale! Tranquilo, tranquilo, que no te pases, no te pases. ¡Uri! Vení, vuelta, vale. Vale, vení, vuelta, vale. Vale. Para la onza. ¡Buena, Fabio! ¿Cuánto fue? Ahí está bien, ¡Mandalo! Tocá, Mati, tocá, Mati. ¡Mati! ¡Mandalo, mandalo, mandalo! Dale, vamos ahí, dale. Ponemos. ¿Dónde está? Y acá abajo, Nico, dale. Parate adelante. Ponemos acá. Uno más. Lucas, venimos a Lucas. Uno más. No sirve ahí. Uno más. Acá, Lucas, dale. Ponemos. Arriba, vamos abajo, dale. ¡Arriba! ¡Dale! La segunda, Lichi, dale, Lichi. Ojo atrás, Fabio. ¡Otra, Fabio! Buena. Ah, está bien. No le gustó cómo hablar. Dale, muchachos, cierres en el medio. Lucas, a la medio. ¡Pegale al arco, Tomás! Buena, Fabio, buena. Vamos, Lichi, el medio, dale. Está como Argentina.
¡Ey, todo! ¡Ayúdalo! ¡Dami! ¡Buena, Vizca! Pelota. Con una está muy bien. Pregunta dónde fue, Dami. Dale, ahí nomás, jugá, dale. Espera. Vamos, dale. Quédate de punta. ¡Solo! ¡Ay! Vení, Lucas. Ayuda, saca. Piso se disputa, se tira la pelota, piso se disputa. ¡Voy allá, Luca!